Al amparo de tus alas. Capítulo 12. Los campeones de Tato. 1970. El primer día de escuela terminó siendo un poco de curiosidad, alegría, aburrimiento, miedo y la felicidad de regresar a la seguridad del hogar. Lo que pasó en ese primer recreo determinó también que más tarde perdiera el año. No quise regresar al segundo día, ni a los otros, y me daba mucha vergüenza contárselo a mi tía o a mi abuela. Por ser el primer año, me tocaba el turno tarde. Había dos primeros, A y B, como así también 2 segundos, 2 terceros y 2 cuartos, debido a la cantidad de niños que tenía la barriada. El turno de la mañana tenía lo mismo, pero arrancaba de segundo grado a sexto. No había primeros, por no hacerlos levantar tan temprano y para que no se cohibieran ante el tamaño de los niños de quinto y sexto. Y hablando de levantar temprano, el año anterior que no hice la escuela, en nuestro primer invierno en la ciudad, mi abuela no me permitía levantarme temprano por el frío. Yo me quedaba despierto, desde que mis hermanos se iban a la escuela, que dicho de paso, nos quedaba a menos de 2 cuadras del hogar. Tía Negra y papá se iban a sus trabajos, la abuela María y Mari, la empleada, realizaban los quehaceres de la casa, y a mí me traían cuadernos, láminas y acuarelas con pinceles para que dibujara sin salir de la cama hasta que calentara el sol, cerca del mediodía. Me encantaba dibujar pájaros, sus nidos, y a ellos protegidos adentro de sus nidos, las madres empollando huevos y cuidando sus polluelos como buenas madres. Cuando la abuela me lo permitía y no hacía mucho frío, amaba salir al patio, a mirar el cielo azul claro, y al ver pasar las palomas veloces, perdiéndose de mi vista, preguntarme, ¿a dónde irán esas palomas? Y he hallado hoy que he sido similar a los pájaros. Es más, cada mañana y cada tarde en el patio de mi casa alimento y doy agua a 43 palomas libres, un par de zorzales, venteveos y un par de mistos que suelen cantarme en la puerta de la cocina o en la ventana de mi habitación. Cuando era niño y en el barrio Progreso, luego de mirar esas palomas que pasaban veloces y se iban, vaya a saber uno a dónde, jugaba a que en el mundo había un lugar con mucha selva. No había caminos ni rutas en ese lugar, ni autos, ni aviones. Los animales vivían en paz unos con otros. Las fieras carnívoras no necesitaban matar para comer, pues Dios las alimentaba. Todo era paz. Y a los hombres les había crecido alas detrás de su espalda y volaban como las aves. Jugaba feliz creyendo que yo era como un ángel que volaba de un árbol al otro, de un país a otro. Y al caer la noche, me metía en la primera cueva que encontraba y dormía abrigado y protegido entre tigres y leones. La libertad de los dibujos y de los juegos se cortaron un poco cuando debí enfrentar la responsabilidad de ir a la escuela. Me acompañaron mi abuela, tía Negra y mis hermanas. No recuerdo a mi padre allí presente. Todos los grados formaban en el patio con nuestros delantales blancos nuevos, bien planchados, y el llamativo moño azul. Escuchar por primera vez como participante el himno nacional uruguayo, el de la bandera, y ni que hablar el nombre del prócer de la patria, José Gervasio Artigas. Todo era de curiosidad excitante, tan excitante que al ver cómo el primero A se iba a su salón con la maestra por delante y los niños en filas enfrentados, una nena y un nene tomados de la mano, tuve un pensamiento perverso cuando la maestra cerró la puerta de su aula. ¿Qué iremos a hacer allí? Lo sexual ya estaba instalado en mi mente desde mi vida en el campo, al ver cómo los toros con las vacas o los carneros con las ovejas frescamente, libres y a la vista de todos, no tenían problema en andar haciendo sus cosas. En el aula ocurrió distinto a lo que yo pensaba. Creí que cuando nos pidieron que sacáramos los cuadernos, era para relajarnos como en casa y dibujar lo que quisiéramos, pero no, era para aprender.
Extrañé más cuando se hizo cerca de las 2 de la tarde. A esa hora yo debía estar en el comedor, espiando por la ventana o jugando mis juegos, mientras la abuela y la tía cesteaban. Recuerdo que mientras la maestra Gloria hablaba, mis ojos y mi mente se perdían en los gorriones que veía a través de la ventana del aula. Ellos canturreaban felices y libros afuera, de rama en rama. A las 3 de la tarde, timbre sonoro y por fin el primer recreo. A ver qué era todo ese griterío que fue saliendo de los otros salones y las voces manda más de la maestra. ¡Despacio, niños! ¡No corra que se van a caer! Ahora con mis propios ojos podía ver y entender lo que mis oídos habían escuchado de lejos, cuando en la chacra donde vivía, por las 10 de la mañana o las 3 de la tarde desde la escuela número 12, traídos por el viento, se escuchaban centenares de voces alteradas, de niños alegres que parecían un cotorrerío. Lo mismo escuchaba desde nuestra casa en la calle Yatay, ahora lo estaba viviendo. Centenares de niños jugando, correteando salvajemente. Aún las 2 o 3 rubiecitas que había en mi aula y que ya las había pispeado. Tímido como era, y ante aquella nueva experiencia salí al patio, a ponerme contra la pared, manitos atrás, bien paradito, a descubrir el nuevo mundo. Entonces vi a Tato Vázquez. Supe su apelativo porque la barra de salvajes que lo seguía lo coreaban. Tato era 2 años mayor que yo, es decir, que estaba en tercero. Mis ojos no daban crédito a los salvajes que eran, empujándose entre ellos, empujando al que pasaba, riéndose a carcajadas. Dios mío, que no me vean, me dije con paura y me vieron. Tato Vázquez fue el primero y se me vino el humo. Como éramos 4 sobrinos para vestir, más las compras de guardapolvos y útiles escolares, tía Negra ese día me mandó a la escuela con un calzado muy humilde, unas sencillas zapatillas mezcla de alpargatas de tela blanca, pero con suelo de caucho. Tato se fijó en mis pies. ¡Hey, gurises! ¡Vengan a ver esto! Llamó a su barra mientras yo me apretaba más contra la pared con cierto temor. Sus amigos se acercaron y me observaron sonriendo, curiosos, esperando qué les diría Tato de mí. Entonces él, con cara de asco y gesticulando con una mano abierta señalándome, le dijo a su segundo, Luján Burgos: «Canté vos ahí, calzando cholitas». En otras palabras, le dijo al gringo Luján: «Ese sos vos, calzando championes pobres». Las carcajadas de todos me humillaron. Tato me miró como para sopapearme. Pensé nuevamente en Dios y él se alejó, con sus amigos riéndose. Al día siguiente, mientras mi tía me preparaba para ir a la escuela, le rogué y más tarde lloré para que no me enviara. Ella, abrazándome como si fuera mi madre, me preguntaba: «¿Pero por qué? ¿Te ocurrió algo malo que no me querés decir? Contáselo a la tía». Me daba mucha vergüenza decirle que se habían burlado de mi calzado pobre. Y para colmo sufrí la tortura de que otra vez me pusiera las famosas cholitas blancas. Cómo lloré de impotencia. Pero cerré mi boca sin hablar del asunto. A mi segundo recreo otra vez vi a Tato y a sus revoltosos. Venían preguntando a niños y niñas: «¿De qué cuadro sos? ¿De Nacional o de Peñarol?». Y al que dijera de Nacional le daban una palmada fuerte en el trasero. Rogué nuevamente que no se me acerquen, Dios, y se me acercaron. Mi padre me había hecho hincha de Nacional, pero apenas Tato me hizo la pregunta, me mordí los labios por traicionar la imagen de mi padre. Había observado que Tato y sus amigos abrazaban y celebraban al que respondía Peñarol. Yo hice lo mismo. «Soy de Peñarol», le dije, mientras observaba que él otra vez clavaba los ojos en mis pies. Me abrazó riendo y me dijo: «Muy bien, compañero, muy bien, Peñarol nomás». Y se fueron en busca de otros niños para realizarle la misma pregunta. En la adolescencia nos hicimos grandes amigos con Tato y, recordando la anécdota de las cholitas, solíamos reírnos junto a Luján Burgos. Un buen día vinieron sus hermanos a buscarme porque Tato estaba en el Parque Arriague tratando de quitarse la vida. Como yo era uno de sus mejores amigos, tal vez lo haría entrar en razón.
Ahora que lo pienso, tal vez la gente veía en mí algo de aquel predicador que fui años más tarde. Encontré a Tato entre la arboleda, sentado, mirando el suelo, llorando con rabia y dolor, con las manos entrelazadas en sus piernas. Tato, ¿qué te pasó? ¿Por qué intentaste matarte? El cabizbajo, observando cómo sus lágrimas caían al suelo, me respondió: no lo sé, Julito. Ya no tengo ganas de vivir y no le encuentro sentido a la vida. ¿Qué le podía decir un chico de 17 años a otro de 19 en un momento así? Entonces le confesé que lo que me daba aliento para vivir y paz era sentir la presencia de Dios en mi vida cada día. Lo único que sabía de Dios era lo que me había pasado a los 4 años. Así que se lo conté a Tato. Antes que yo comenzara a hablar, mientras él llorando me narraba su tristeza, me mantenía parado a su lado acariciándole la cabeza. Él seguía sentado en el suelo. Entonces escuché una voz que reconocí como la de Dios diciéndome: mirale los pies. Y vi entonces las zapatillas de Tato, rotas y sucias. Reflexioné entonces que aquel que me lastimó con sus palabras y carcajadas por mi calzado pobre, ahora Dios lo ponía en mis manos para que le fuera de consuelo. Y porque escuché esa voz que me pidió que le mirara los pies a Tato, le hablé de lo que me pasó en la chacra a los 4 años. Fue lo mejor. Salimos del parque abrazados, riéndonos, felices y esperanzados. Él, el no volver a pensar en una tontería como la de quitarse la vida. Yo, de que quizás ese era el gran remedio para el alma de la gente, reencontrarla con su creador. Na, 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 na,